Buenas noches, mi nombre es Angie Fernanda Prado Mora, estudiante de Artes Visuales en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. En esta noche daré un análisis del documental Voces del Río, un viaje de emociones en lo profundo del Magdalena. Este documental tiene como ficha técnica los directores a Vladimir Dalco y Wilson Giraldo. El periodista e investigador Yadir Vasco. Duración de este documental dura 1 hora 12 minutos con 48 segundos. El año de estreno fue en el 2022. La productora fue RTBC, Sistema de Medios Públicos. El documental recorre más de 1540 kilómetros a lo largo del río Magdalena, desde su desembocadura, que es en Boca de Cenizas, hasta su nacimiento, que es en la laguna de la Magdalena. A través de este viaje se exploran historias de personas ribereñas, resaltando culturas y vidas de habitantes que viven pues, a la ribera del río, resaltando la historia social, ambiental del río en Colombia. En la estructura narrativa tenemos la introducción, que dura del segundo 0 hasta el 5, que habla básicamente una presentación del río Magdalena como el eje central de la historia y de la cultura colombiana. Presenta algunos nombres como el Yuma, que significa río de la montaña. Entonces nos da una introducción de qué va a ser el tema del documental y muestra muchas imágenes del río Magdalena y su cauce. También tenemos la travesía por el río, que empieza en el minuto 2 con 27 segundos hasta el minuto 60, que es cuando recorren todo el río a su travesía como el segmento principal, donde el documental es como del viaje desde Boca de Ceniza hasta la laguna de la Magdalena, que incluyen pues entrevistas de habitantes ribereños de distintas regiones, mostrando sus tradiciones como de Honda, de Plato, de Monpós. Son varias regiones que representan en esta travesía, dando historia de pescadores, de comerciantes que dependen del río Magdalena. También da testimonio sobre los conflictos que se vivieron pues, en el río, ya que fue un río donde tiraban cuerpos sin vida de personas durante la violencia, y de la resiliencia de estas comunidades. También en Tolima y Huila representan la espiritualidad y como la conexión que tienen los habitantes de este territorio con el río, esa cultura de las comunidades indígenas que representan una conexión espiritual, ya la llaman su madre tierra. Como dice uno de los entrevistados, que la madre es su vida. Entonces en esos minutos desde el 2 hasta el 60 aproximadamente, recorren todo el río Magdalena recogiendo historias, hechos importantes. Entonces es como una travesía de, como comentábamos hace rato, de 1540 kilómetros, donde hay muchas historias, muchos hechos importantes, como la contaminación, la historia de la leyenda del caimán, el hombre caimán, la historia de los muertos que han tirado al río, que como el río escucha sus problemas, y si sabemos escuchar el río, él nos habla. Entonces, durante toda esa travesía se cuentan muchas historias. También tenemos la conclusión y reflexión, que está en el minuto 51 con 30 segundos a 1 hora con 7 minutos 49 segundos. Es una reflexión sobre el estado actual del río. Lastimosamente el río está muy contaminado, esta falta de cuidado presenta muchos desafíos, y nos dan la importancia de la conservación de este río para futuras generaciones, que el río pide ayuda para que no se acabe, que le piden perdón al río también y desean lo mejor para el río. Nos cuentan cómo muchas veces las personas le cuentan sus problemas al río, pero no escuchan al río. Entonces uno de los entrevistados dice que hay que hacer silencio para escuchar al río, y piden al gobierno que le presten atención al río.
Como personajes relevantes tenemos al pescador en boca de cenizas, Guillermo Blanco. Este pescador se lo encontramos entre el minuto 3 y 10 segundos. Pues representa la dependencia económica. Básicamente él ha dependido del río y del mar, porque está en la desembocadura del río y del mar. Y él cuenta de que de pequeñito ha vivido de la pesca. Entonces destaca este testimonio como una disminución de peces. Él dice que de cuando él estaba pequeño a ahora es mucha la disminución de peces que hay en el río, y enfrenta, pues debido a la contaminación que enfrenta el río. También en personajes relevantes tenemos al señor Miguel Escobar. Es un ex trabajador del ferry. Lo encontramos en el minuto 9. Él nos cuenta cómo se originó la leyenda del hombre caimán. Nos cuenta que eran dos hombres que ni siquiera eran de plato. Eran dos hombres que no eran originarios de ahí. Entonces decidieron crear esa leyenda, que veían a las mujeres lavando en el río. Básicamente las mujeres convivían con los caimanes ahí en el río, ellas lavaban. Entonces ellos querían asustar a las mujeres. Entonces uno de ellos tenía que tener un merjurje, un brebaje, que era para convertirlo en hombre caimán. Y tenía otro para volverlo a su forma original. Entonces le dieron el brebaje, se tomó y se metió al río. Asustó a la señora y se fue por el barranco, pero el que tenía el brebaje se asustó y dejó caer el brebaje, y ahí se origina la historia del hombre caimán. También tenemos un personaje que representa al hombre caimán desde muy pequeño. Más adelante estaremos hablando de eso. Y tercer personaje que tenemos es un guardia indígena de Huila. Él comparte pues la cosmovisión, como el respeto que tiene hacia el río. Él enfatiza el papel sagrado que tiene el río y la necesidad que hay de cuidarlo, protegerlo, porque él es una fuente de vida. Él, como lo menciona, él es como su madre, que él es su vida. En los hechos importantes tenemos la leyenda del hombre caimán, representada por un habitante de Plato. Está en el minuto 7 al minuto 10. Él nos cuenta o nos narra cómo se personifica de hombre caimán, compartiendo ese orgullo y esa leyenda desde joven, porque él dice que esa personificación la cogió desde niño, que es un orgullo para él ser el hombre caimán de Plato. También, la importancia de esta escena es que resalta el valor de la tradición oral y las leyendas populares de los pueblos, ya que son símbolos de identidad que tiene cada pueblo, símbolos culturales que conectan generaciones tras generaciones y fortalecen el sentido de pertenencia. Otra escena importante que tenemos es el río como testigo de horror, podemos decir, porque pues el río fue testigo de muchas muertes. Eso tenemos en el minuto 39 al 40 con 42 segundos, y nos lo cuenta Dalgui Elena Delgado. Ella es una víctima del conflicto armado y relata cómo arrojaban cuerpos sin vida al río, y pues el río se convirtió en un lugar de muerte y de dolor. Es un testigo, ella cuenta que el río es un testigo mudo de todos los conflictos y todos los muertos que fueron arrojados al río, que él tiene muchos testimonios. Y la importancia de esta escena es que pues es crucial para entender el tiempo y que el paisaje cultural, en este caso el río, fue transformado por la violencia, porque cuentan que el río era muy visitado, era muy bonito, y pues era llamativo, pero a través de la violencia el río fue cayendo como un río de terror, porque era encontrar cuerpos sin vida todos los días. Entonces ya la gente no se quería bañar en ese río, porque se bañaban y se metían y lo encontraron muerto. Entonces ya era un río de terror, porque era encontrar muertos todos los días. Entonces su testimonio, el testimonio de Dalgui, humaniza el impacto del conflicto y da voz a la memoria de muchas personas que sufrieron dolor porque perdieron sus seres queridos en ese río.
También otro hecho importante que puedo encontrar en este documental es la desaparición de los barcos. Lastimosamente, pues esos barcos fueron desapareciendo poco a poco, pues empezaron a aparecer las vías férreas, las carreteras. Eso está en el minuto 30 con 36 segundos aproximadamente. Un habitante del municipio de Honda nos cuenta que como el comercio fluvial desapareció, se acabó básicamente. Y no quedó ningún barco porque el último barco que hubo se le inventaron un incendio. Este barco se llamaba David Arango. Y pues la gente decía que el gobierno lo había dejado como un monumento, como una biblioteca. Pero nada, decidieron inventarle un incendio y se quedó y se acabó el último barco que existía. Entonces esta escena nos representa o nos refleja el cambio drástico que pues de las economías, porque a través del progreso también se generan pérdidas culturales, ya porque pues los viajes en barco por el río Magdalena desaparecieron por completo. Entonces ya esos barcos, hay una frase de Gabriel García Márquez que dice que de lo que quisiera volver a ser niño es viajar por el río Magdalena. Entonces pues es algo que refleja que los cambios que han habido en Colombia. Como escena clave tengo la escena del guardián de la laguna de la Magdalena. Esto está en 1 hora con 5 minutos. Él habla de la importancia que tiene esta laguna y cómo la conexión que tienen ellos, una conexión ancestral, y que menciona que es la madre, que es su vida. Y esta escena encapsula o recoge toda la importancia que tiene la conexión espiritual y cultural de las comunidades indígenas. Él nos dice que hay que escuchar a la madre naturaleza. Menciona que la laguna es como el ombligo de una mujer, porque él dice que la madre tierra es una mujer y que la laguna es el ombligo, y que los otros ríos hacen parte de los cuerpos que genera la laguna. Entonces también, o sea, él muestra que los saberes ancestrales que tienen con esa laguna, como la conexión, que él dice que ella los escucha y pide ayuda. Entonces es como una parte importante de Colombia, del mundo entero, porque son recursos naturales que si no los cuidamos se pueden desaparecer por completo. Los planos determinantes o predominantes de esta escena es el primer plano, porque muestra básicamente el rostro del personaje, y otros planos como primer plano también muestra la facción del personaje, muestra también planos generales de la laguna y sus alrededores. En relación con la lectura de Gumucio D.A. 2014, bueno, esta lectura pues de Alfonso Dragón, su obra pues enfatiza el papel del cine documental como una herramienta para dar voz a las comunidades marginadas y narrar historias desde la perspectiva de los propios protagonistas. Y entonces el documental pues cuenta historia a través de sus personajes, que pues, como el documental Voces del Río, pues ejemplifica este enfoque al centrar la narrativa en los testimonios de los personajes, directamente de los habitantes ribereños del río Magdalena. Entonces esta metodología no solo empodera a las comunidades para visibilizar sus realidades, sino que también ofrece al espectador una visión auténtica y profunda de la vida de la ribera del río. Pues la lectura se enfoca pues como dar protagonismo a los testimonios de las propias personas, y este documental pues hace eso. Esto es todo por este análisis, muchas gracias.